Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctor. Ya, a ver, voy a compartir pantalla, por favor. Me dicen si se está viendo el apunte que ya hemos comenzado a relacionarlo la semana pasada. La semana pasada hemos ido revisando el tema de los agregados macroeconómicos más importantes, que comprende el índice de precios al consumidor. Hemos visto metodológicamente cómo se realiza la toma del dato. Ustedes han revisado el documento metodológico en extenso. Hemos hablado de algunos elementos del caso Bolivia. Tenemos datos, vamos a hablar un poco más al respecto, pero yo les había solicitado, aquí estoy adicionando un par de preguntas más, que podamos leer. Les he pasado 4 artículos. El de la CELAC, les he pasado el de la BBC, el de Juan Antonio Morales y el de Antonio Sarabia, con miradas distintas, en algunos casos encontradas, con argumentos tal vez que reflejan posturas particulares sobre un mismo tópico que lo vamos a conversar ahora de inicio. No voy a plantear una pregunta específica. La anterior clase decía, ¿por qué debería preocuparnos la inflación? En el caso boliviano, intuitivamente uno puede dar ciertas relaciones que desde la parte teórica a lo real, vamos a conversar más al respecto. Si estamos hablando de actualidad, ahí va la segunda pregunta. ¿Cuáles podrían ser los factores que responden a una baja inflación en términos relativos, regionales? Y como lo cuestiona, en este caso he invertido la relación de la adjetivación que hace Antonio Sarabia. La baja inflación en el caso boliviano podría ser considerada como una virtud o como un defecto. A ver, voy a solicitar participaciones, el que guste comentarme al respecto. Ahí estoy viendo varias manitos levantadas. Sobre lo que hablemos también voy a ver ahí alguna consulta puntual que haga. Y realmente quisiera aprovechar el chat para que todos me brinden sus puntos de vista, sus argumentos, sus criterios, sus ideas, y que en la medida de lo posible todos traten de participar en esta consulta. A ver, empezaremos con Naira, por favor. Naira, creo que la tengo ahí como la primera en lista que levanto la manito. Le escucho, Naira. Adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Me puede escuchar? Bueno, hablando de qué hizo Bolivia para detener la inflación, primero que nada se ha hecho la desdolarización, porque se ha mantenido el tipo de cambio fijo por una década. Esto debido a que se aumentaron los costos para a las carteras ay, perdón, a las carteras dolarizadas, para que se use más la moneda nacional. Se aumentaron requisitos para otorgar créditos en moneda extranjera y se ha facilitado el crédito en moneda nacional. También se cambió la composición de la deuda pública para que desaparezcan títulos en dólares y se emitieron más títulos en moneda nacional o en bolivianos. También se estableció un impuesto a las transacciones financieras en dólares y se empleó la unidad de fomento a la vivienda para realizar contratos en moneda local y así desalentar el uso del dólar. Otra política que el gobierno implementó fue el aumento de la oferta, que apoyaba mucho a la producción. Se dio una política de crédito activa
y dando crédito a la producción, utilizando las reservas, créditos bancarios a la producción, y ahí hablábamos de vivienda, vivienda social, empresas, microcréditos. Los créditos se dirigían a sustituir las importaciones. A su vez, se decía que las inversiones en infraestructura y caminos y servicios públicos ampliaban la oferta para extender el área geográfica del país. Se aumentó la inversión pública desde el 2006, diciendo que si había mayor inversión pública en infraestructura, habría mayor inversión privada. También el gobierno tuvo una participación pública directa en la producción con empresas como EMAPA, que brindaban productos a la canasta familiar. También eran productos como de alimentos y también harinas y otros más. También el CEAS, que es el Centro de Abastecimiento y Suministros, que compra e importa medicamentos para brindar instituciones públicas, farmacias, Ministerio de Salud, también a un sistema de salud privado a precios justos. Así también se ofrecieron tierras fiscales a partir de la empresa boliviana de producción agropecuaria para disposición de la producción agropecuaria. Y también se brindaron insumos o bueno, en este caso producción de urea y fertilizantes para impulsar la producción agropecuaria. Y como todos conocemos, la inversión en banca pública, que es el Banco Unión, para aumentar la competencia con la banca privada y así disminuir los costos financieros. Otras políticas que se implementaron fue la nacionalización de los recursos naturales, que ayudaba a que Bolivia pueda retener los ingresos generados por los mismos. Se subsidiaron los combustibles. Los ingresos que generaban el gas, la exportación de gas, se destinaba a subsidiar el precio alto que teníamos al importar combustibles líquidos. Y también había una regulación del comercio exterior, fijando cupos de exportación limitados. Se ha implementado una política activa de control de monopolio, sí, con un seguimiento de precios. A eso también nos decía que los municipios también pueden controlar los precios en sus mercados locales. Ya en la pandemia, el gobierno ha establecido precios máximos para cubrir los medicamentos, servicios de terapia y de sepelio. Bueno, eso es, licenciado, lo que hizo el gobierno para tener una baja inflación que actualmente. Pero también hablábamos de si es un defecto o una virtud. El ministro Marcelo Montenegro aseguró que tenemos estabilidad en un momento de volatilidad e incertidumbre con esto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Lo que pasa en otros países también nos va a afectar a nosotros. He puesto por una parte. Y por otra parte, del otro documento que nos ha mandado, era que todo aquello que afecte a otros países nos va a afectar a nosotros, y no se tienen datos del PIB trimestral ni hasta agosto, así como el FMI en sus proyecciones para el crecimiento económico ha demostrado que sí, están bien los países sudamericanos, más que todo en Bolivia, ¿no? Pero todo aquello que está pasando con países vecinos y otros países, tarde o temprano nos va a afectar, y tenemos que saber actuar o de una vez planificar qué podemos hacer para evitar las crisis. Eso, licenciado. Para Naira. Eh, Tengo una lectura de Naira preponderantemente del documento de Guillermo Oglietti, ¿cierto? El primer documento de la CELAC, donde hay ciertos aspectos que seguramente los vamos a relacionar con mayor amplitud vinculando nuestros datos. Por ejemplo, lo que Naira decía, el tema de la desdolarización, que Oglietti en su documento dice, desde el gobierno de Evo Morales, ¿cierto? Les invito a que revisemos datos. La pregunta ¿es desde el gobierno de Evo Morales? ¿Desde cuándo se maneja las UFBs? ¿Desde cuándo vienen las políticas de desdolarización? ¿Es desde 2006? Esa es una pregunta. Y la más importante de todas ellas, que son los argumentos que vienen de las otras fuentes que vamos a conversar en un momentito. ¿Desde cuándo se maneja el subsidio a los hidrocarburos, que es el otro argumento que también sale a traslucir? Si estamos hablando de tema inflacionario, la pregunta que quiero que sean críticas, por favor, como que más allá del listado, ¿no? Que resulta que la activación de la Agencia de Defensa al Consumidor
¿Es un elemento que controla precios? ¿Ustedes sienten que esa agencia de defensa al consumidor hace una promoción activa para controlar los precios en nuestra economía? Me lo dicen, por favor. O de pronto se habla de una reforma impositiva que tiene incidencia sobre el impuesto al valor agregado y en esa mirada de Oglietti, ¿no? De lo heterodoxo y lo ortodoxo. ¿Desde cuándo data la reforma tributaria en Bolivia? Yo estoy relacionando una política de los 80, ¿no es cierto? Entonces ahí requiero el análisis crítico más que simplemente una relación que replique un argumento, ¿no es cierto? Que enliste eh, ciertos elementos, sino más bien que los cuestione, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a conversar de aquí en más. Eh, Arlet, le escucho, por favor, adelante. Muy buenas tardes, licenciado. Bueno, como mi compañera ya había expuesto el primer artículo, o más que todo de opinión, de Guillermo Oglietti, yo también he visto esos sesgos tal vez de información. Y lo que yo también busqué fue cuándo estuvo las UFBs o de cuándo empezaron. Y si tengo el dato correcto, iniciaron desde el diciembre del 2001, si no me equivoco. Y también los subsidios, hay un decreto supremo número 3450 del 10 de julio de 1953, donde nos dicen que los subsidios y beneficios sociales se van a aplicar desde ese año, ¿no? Pero ya yéndonos a otro artículo que podría mencionar, el que me pareció un poquito más completo es el de la BBC News, que nos dicen, ¿no? Que eh, el mundo entero, o hay una ola de inflación global, tanto por la guerra de Ucrania y por los últimos acontecimientos de la pandemia. Vale. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, hay un cuadro que nos muestra la inflación en las mayores economías en Latinoamérica y posicionan a Argentina en los primeros lugares con alta inflación, luego sigue Brasil, México, Chile, Perú, Colombia, y muy lejos está Bolivia. Entonces, ellos dicen o pueden resaltar tres factores tal vez que nos permiten a Bolivia tener una inflación baja, que vendría a ser el boliviano fuerte, ya que tiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar, ya es más de una década que ya está en esa posición. Sí, Y tenemos este tipo de cambio que por $1 nosotros damos 6,96 bolivianos, ¿no? Además de que se puede comprar y vender dólares libremente. También en el contexto actual del auge, los precios de los alimentos y del petróleo en los mercados internacionales, una moneda fuerte resulta especialmente ventajosa. También el segundo factor que mencionan son los subsidios y el tercero son las restricciones a las exportaciones. Algunos expertos apuntan que los subsidios que tenemos son bastante generosos y también es un mecanismo que tiene el país como ayuda económica, además también como ayuda a contener la inflación en el rubro alimentario, como la empresa del EMAPA, también una compañía estatal que brinda apoyo financiero a los productores agropecuarios, y también está el Fondo Rotatorio de Seguridad Alimentaria que va a importar alimentos con cargo a las cuentas públicas y también los va a distribuir en el mercado para mantener los precios a la baja. Y también otro freno, que sería el tercero, es la subida de los precios implantados por el gobierno. Van a ser los certificados de exportación que se exigen a todos los productos que se venden en el exterior. Pero aquí mismo incluye un video, ¿no? Que nos dice que en Bolivia, que esta baja inflación está a costa de una gran deuda, ¿no? Y entonces no es del todo bueno tener este tipo de inflación porque tan baja, porque eso connotaría deuda, una gran deuda que tal vez con el tiempo no se llegue a cubrir. Y también nos dice cuánto tiempo puede durar esto. Va a depender bastante de cuánto tiempo se llegue a aplicar este modelo económico, social, comunitario productivo. Entonces, va a depender el tiempo y cuál va a ser el pronóstico
de los diferentes autores o tal vez de personas que están en contra de este tipo de implementaciones para poder tener la tasa de inflación o la inflación baja en Bolivia, ¿no? Entonces, nos dice al finalizar que el tiempo dirá qué pronóstico es el correcto. Y pienso que este es el más completo porque no es como Aglietti que nos dice que podría ser un manual para ministros de economía y dice cuáles son los pros y contras de una tasa o bueno, de una inflación baja en Bolivia. También el otro artículo que decía sobre Juan Antonio Morales nos dice, ¿no? Que es casi poco probable tener datos exactos y poder decir que tenemos un buen modelo o el modelo está creciendo, porque no tenemos datos del PIB y además tampoco tenemos el IGAE, que es el Índice Global de Actividad Económica. Entonces, nos dice que hay que, bueno, habría que tener bastantes datos para poder determinar ello, ¿no? Sí. Además de que la muy baja inflación boliviana en un mundo convulsionado como lo está haciendo ahora, llama la atención de varios, ¿no? De propios y extraños. Y los precios internos de los combustibles y de los alimentos de base son anclas para la inflación y se mantienen en niveles bajos gracias a los subsidios del gobierno, lo que afecta a las cuentas fiscales, como decíamos. Simplemente se está pateando la lata hacia adelante. Esa expresión yo creo que sería que se está haciendo esfuerzos en vanos porque igual tal vez estemos peor en el tiempo, ¿no? Pasando el tiempo o a futuro. Pero bueno, eso quisiera que sea mi aporte, licenciado, en torno a los 3 artículos que nos ha mandado. Le agradezco, Arlet. Es un gran aporte. Jorge, le escuchamos. Adelante, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, el primer artículo hacía más bueno, desde mi punto de vista, lo que entendí, hacía una mirada más hacia el pasado, haciendo referencias al presente, y decía de qué es lo que se hizo antes, ¿no? Y bueno, básicamente dice que se desdolarizó la economía, explica con varios factores el documento, pero ya mi compañera Naira lo dijo. Pero en síntesis es eso. Dice que la demanda de dólares cayó por todas esas políticas y bueno, dice que desde ese entonces el gobierno siempre apostó por la producción y bueno, hizo también, creó empresas como el EMAPA para dar precios justos a las familias, ¿no? Y también habló del tipo de cambio crowding out, que es una especie de tipo de cambio fijo. Sí, bueno, en síntesis dice eso. A ver, del segundo artículo, que me pareció más interesante, eh, dice que en algo muy bonito, desde mi punto de vista, es que la pandemia, y bueno, sí, hizo que caiga el ingreso real de las personas, y esto por la subida de los alimentos, y eso a nivel mundial. Y dice, y hace énfasis en Latinoamérica, que en Latinoamérica hay índices altos de desigualdad. Ahora que caiga el nivel de ingreso real, va a golpear más a familias de escasos recursos, de clase media y clase media baja. Y Bolivia, bueno, yo desde mi punto de vista creo que es uno de los países con más clase media y media baja que tiene. Es decir, la inflación sí nos hubiese afectado de gran medida en la sociedad. Dice que Bolivia tenía un IPC estable, que presentó incluso del 0,1% en febrero, un IPC del 0,1% en el 2022. Y que a nivel regional, el FMI dice que pronostica alrededor del 10% de inflación para Latinoamérica para fines del 2022. También dice que esto se debe al tipo de cambio fijo, ya que el gobierno inyecta dinero, dólares, vía la Reserva Internacional, y esto hace que Bolivia no sufra los fuertes cambios de tipo de cambio que están sufriendo los otros países. Y bueno, de aquí nos hace una cita, dice que Hugo Siles indicó que la nacionalización de hidrocarburos trajo un incremento de ingresos al país y que gracias a eh, podemos hacer este tipo de políticas. También el ministro Montenegro dice que hay una baja inflación porque hay un incremento en la producción agropecuaria y da ejemplos como el tomate, la cebolla. Y en cuanto
Y luego de eso habla de cuánto tiempo puede durar este tipo de políticas, cuánto tiempo más podemos sostener esto. Bueno, aquí nos hace referencia a José Evia, que dice que en Bolivia hay una inflación moderada, pero esto no puede durar todo el tiempo. Y y que sí o sí en algún momento tendrá que bajar el tipo de cambio, aunque sea poco, pero tendrá que hacerlo. Y que eso, licenciado. Posteriormente habla de la deuda pública. Eh, Dice que según el Banco Mundial la deuda pública está cerca del 80% del PIB. Y según el gobierno, según el ministerio, dice que el ratio de deuda pública está en torno al 43,6% en febrero de 2022 del PIB. O sea, hay una discrepancia considerable. Sí, Eh, También a ver, bueno, también resalta que el tipo de cambio fijo fue algo eficaz para la inflación, pero puede que esté desacelerando o desincentivando la producción local, ya que se estaría abaratando las importaciones. Por ejemplo, bueno, esto no lo dice en el libro, pero mi análisis es de que, por ejemplo, la moneda argentina estuvo una depreciación, ¿no? Y la moneda boliviana ante esa depreciación, pues tuvo una apreciación, lo que hizo que los precios en Argentina caigan y lo que causó que el contrabando, las importaciones tengan una aceleración considerable. Yo creo que esa es una explicación de lo que nos dice el- la, el- la revista, ¿no? Bueno, también dice que nos da un dato muy importante, que los ingresos del gas hasta el 2015 eran un total de acumulación de 15.000 millones y que ahora, tras haber hecho todas estas políticas para mantener controlada la inflación, descendieron a 4.752 millones. Es menos de la tercera parte, ¿no? así Eh, es. También que el déficit fiscal está en el 8,5% del PIB. Pero aquí, eso dice el texto, pero recuerdo que el ministro de Economía en la tele decía hace meses que si bien hay un déficit fiscal, Ujú. hay un superávit por cuenta corriente. Y este déficit se debe más que todo porque el país está invirtiendo básicamente, y que un país como Bolivia no podría, eh, necesita invertir. Y eso debe ser o bien por el lado privado o bien por el lado gubernamental. Y bueno, yo la verdad estoy de acuerdo con esto, Ujú. porque Bolivia no puede estar prestando dinero a los demás teniendo superávits fiscales. O sea, el déficit Claro. está bien, pero siempre hay que tenerlo controlado. Bueno, también Roberto Larreta, no, La Serna, perdón, dice que la nacionalización trajo un incremento en los recursos, pero igual llegó a desincentivar la inversión extranjera. También el ex ministro Siles indicó que Bolivia no debería preocuparse mucho, ya que si bien la inflación está atacando, también los precios que Bolivia exporta están subiendo. Por ejemplo, los precios del gas están subiendo, la electricidad, las materias primas, la soya. Y bueno, o sea, recibimos recursos de eso y vía eso subsidiamos combustibles, harina, mediante MAPA tal vez. Eh, bueno, también Lin indica que los precios del gas en Bolivia, si bien están estables por ahora, sí o sí tendrán que subir tarde o temprano. Y también habla que el tipo de cambio nominal tendrá que bajar, aunque sea un poco, pero posteriormente, ¿no? Luego, hablando de Juan Antonio Morales, nos dice que efectivamente no hay suficientes datos del PIB y por eso no hay que aún eh, decir que el modelo está funcionando de manera espectacular, ya que faltan datos y, por ejemplo, estaba el IGAE, ¿no? El Índice de Actividad Sí, Económica. También se evidencia que la actividad económica de los hoteles, restaurantes, comercio menor, sí había incrementado. Bueno, eso dice que es un punto a favor para Bolivia. claro. Y también hace referencia a Argentina, Brasil, Colombia, y dice que estos están teniendo un mayor crecimiento respecto a lo que se pronosticó.
Y a Bolivia también está pasando eso. Y eso se explica, como dije hace ratitos, el crecimiento de la hotelería, de restaurantes y comercio interior. El FMI también indica que la recesión de las economías grandes podrían afectar a los precios de los metales, como ser el cobre. Y dice que está pasando eso, el cobre está bajando de precio. Y como Bolivia es un exportador de metales, podría llegar a afectarnos. Y bueno, eh, Juan Antonio Morales al final dice que la inflación está controlada gracias a los subsidios y que esto va a afectar a las cuentas fiscales. Y que para nuestra suerte el precio de la harina y del trigo están bajando. Es decir, vamos a tener que subsidiar menos. Luego, respecto al último enlace, dice que, bueno, Bolivia, bueno, es un poco más pesimista y dice que el subsidio es peor incluso que la inflación, ya que el subsidio a mediano plazo puede incluso frenar la producción. Y bueno, esto va a ser peor para Bolivia, según el texto. Y también indica que Bolivia no había una buena transmisión de precios al mercado interno de Bolivia, y esto causado por la inflación. Y da el ejemplo de que en el resto del mundo el precio de la gasolina está en $2 y en Bolivia está en $0,54. Pero bueno, haciendo una síntesis de todo esto, yo opino que se están haciendo por ahora bien las cosas, que no podemos a largo plazo, incluso a mediano plazo, continuar con este tipo de políticas. Las reservas internacionales van a caer, yo creo, más. Eh, y hay que buscar nuevos modos de obtener recursos. Pero por ahora creo que está bien la situación, licenciado. Muchas Eso gracias. es. Gracias, Jorge. Voy a dar un segundito el paso a Mariana y Antonella para que brinden su comentario. Solamente quiero relacionar un elemento de lo que se ha dicho hasta ahora. No es que esté encontrado con el primer documento, sino más bien quería el contraste en cuanto a la relación de argumentos que se presentan entre estos artículos. Yo sé que ustedes han detectado que estamos hablando de artículos de prensa, en muchos casos artículos de opinión. ¿Y el por qué pongo a colación uno de los elementos de Juan Antonio Morales, que ustedes también lo han detectado? Porque ante la ausencia de datos, uno puede presumir muchos elementos, ¿cierto? Puede hacer ciertas elucubraciones de algunos aspectos que en evidencia empírica no se pueden respaldar. Y se los refiero así como que parte del texto. Oglietti dice, los títulos habrían tenido una afectación sobre la inflación. ¿Existe evidencia empírica para ello? La expansión de cartera del crédito tendría una afectación en menores, en la tasa inflacionaria baja de ahora. ¿Dónde están los datos? ¿Existe verdaderamente una sustitución de importaciones? ¿En qué medida se la puede verificar? Es claro de que de pronto se está dando una expansión de inversiones infraestructurales, inversión pública, está ok, pero ¿cómo eso tiene su canal hacia menos inflación? La expansión de gasto eventualmente genera, como ha dicho Jorge, un aumento de deuda, ¿no es cierto? Entonces, al igual que el subsidio, puede tratarse de algunos elementos de alerta que deberíamos considerar dentro de todo el elemento virtuoso de tener bajas tasas inflacionarias, con un costo, por supuesto, de un costo social que nos hace preocupar menos por una situación compleja en el contexto regional, pero que debería hacernos cuestionar sobre cierto destino oneroso para el caso boliviano. Vamos a hablar de este elementito en un momentito más. He visto algún comentario por ahí, lo de patear la lata, ahorita lo leo también. Mariana, le escucho, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Bueno, yo quería hacer mención y un comentario sobre el último artículo que nos envió, que es sobre que si la inflación no es una virtud, sino más bien un defecto. Que, bueno, el artículo nos dice primeramente que desde el gobierno
empezando por nuestro presidente Arce Catacora y con nuestro ministro Montenegro, siempre dicen que nuestra inflación es la más baja del continente y que tenemos una economía muy sostenida. Y el artículo nos dice que existe una crítica por los analistas de que el índice de precios al consumidor es estable, ya que en nuestro país hay muchos subsidios y es por ello que impide que el IPC aumente. Uno de los ejemplos que nos da es de la gasolina y del diésel, que es subsidiada en un 73% y en un 72%, y que lo que nosotros pagamos por esos productos es muy inferior a los precios internacionales, ya que nosotros pagamos 0,54, mientras que en otros países pagan $2. Y esto nos dice que el gobierno que subsidia estos diferentes productos está generando un fuerte costo para las arcas del Estado, ya que el subsidio a estas principales fuentes de energía están alterando nuestro déficit fiscal, que nuestro déficit fiscal es muy alto, ya gracias a los subsidios y que desde ya hace 9 años el déficit fiscal tenemos un déficit fiscal consecutivo a una deuda que llega al 65% del PIB. También nos dice que tener unos precios constantes en el mercado no solo afecta a la inflación, sino a la toma de decisión en el mercado, ya que los precios son indicadores de escasez relativa de los bienes y servicios, que gracias a ello podemos identificar qué comprar y qué producir, incluso a qué profesión ir debido a los mercados, debido al precio de los mercados. Bueno, en el texto, en el artículo nos da un ejemplo que nos dice que si en el país hubiera una helada, la producción de papa bajaría y es por ello que su precio aumentaría. Entonces eso en las familias produciría una nueva búsqueda de un bien, de un producto que lo suplemente. Y en los productores les daría mayor incentivo a que busquen nuevas tecnologías para producirlo, ya que eso les generaría mayor ingreso. Y en tema de la profesión, nos dice que jóvenes seguirían más por un área agrícola, ya que eso les daría un futuro prometedor. Claro. Entonces nos dice que el tener nuestros precios fluctuantes respondiendo a la escasez relativa de los precios es tremendamente importante porque esta información nos permite reasignar eficientemente nuestros recursos. Y al final del texto nos dice que si bien es importante entender que el IPC, que crece debido a un problema de la oferta, que hacen que ciertos productos sean más escasos, no es una inflación. Y que no está mal que el IPC crezca por una mayor escasez. Y que la inflación que sí tendría que ser cuestionada y que sí sería mala sería la impresión abundante de dinero, ya que esto generaría que nuestra moneda pierda valor. Es el licenciado de parte de este artículo. Muchísimas gracias, Mariana. Es un gran aporte y son miradas, todos los comentarios son muy buenos en el sentido de que brindan una relación de la lectura, pero también está propiciando que ustedes hagan su propio juicio. Ahorita doy la palabra a Antonella, solamente quería leer algunos comentarios de chat. Por ejemplo, Javier dice, en mi opinión, con los artículos vistos hay un factor en común que se destaca, la ayuda estatal para impedir, de cierta manera, la subida de los precios de distintos bienes. Se ve un gran gasto de las reservas del Banco Central para no vernos afectados con la inflación y esto a la larga puede devenir en un perjuicio. Luego más abajito,
Daisy nos dice, los precios son indicadores de la escasez relativa de bienes y servicios, y si algo se hace más escaso o más difícil de producir, su precio sube. Entre los factores que explican la menor presión inflacionaria en Bolivia se encuentra el cambio fijo del dólar vigente desde 2011 y los diferentes subsidios a combustibles y alimentos básicos implementados en el gobierno de Evo Morales y que Luis Arce, el actual presidente boliviano, ha mantenido. ¿Vale? Luego de ello, Javier también amplía su participación diciendo el tema de simplemente se está pateando la lata hacia adelante, que él lo ve, que se están haciendo los esfuerzos para volver a encontrar la inflación, la lata, un poquito más después, ¿no? En un escenario posterior. Así lo interpreto, dice él. Y hay otro elemento más que ahorita les voy a comentar después de la intervención de Antonella. Antonella, adelante, le escuchamos, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Bien, respecto a los artículos, como se puede ver dos perspectivas, donde me de una forma positiva, la cual muy bien explicaron mis compañeros, el cual de la inflación en Bolivia a comparación de otros países es positiva, muy Sí. baja, donde su índice de precios al consumidor se ha mantenido estable a comparación de los otros países. Además que la moneda nacional tiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar, mientras que al contrario otros países tuvieron que implementar mecanismos de control de cambio para su moneda. Y en Bolivia esto se mantuvo gracias a que el gobierno lo sostiene inyectando en el mercado dólares de su reserva. En tanto, los productores y consumidores en todo el mundo se ven golpeados por el aumento de los precios de los combustibles y alimentos. En Bolivia esto no sucedió y esto es gracias a los subsidios del gobierno. Además que para contener la inflación en el rubro alimentario, como la empresa EMAPA, una compañía estatal que brinda apoyo financiero a los productores agropecuarios y en el fondo perdón, licenciado, de Pierda cuidado. seguridad alimentaria, que importa alimentos con cargo a las cuentas públicas y los distribuye en el mercado para mantener a los precios bajos. Y respecto a cuánto puede durar, depende por lo que se ve que gozará un buen tiempo, pero no por mucho, ya que se verá afectado más en el futuro. La otra perspectiva señala que gracias a los subsidios del gobierno de hidrocarburos y alimentos como la harina, pan y otros productos, Sí. esto afecta a las cuentas fiscales, como también nuestra deuda pública. También nos estamos beneficiando con la fuerte devaluación del peso argentino, que abarata en dólares el precio de algunos productos. Esta situación no puede durar mucho tiempo y hay que estar preparados cuando venga el cambio de dirección. Pasando al otro artículo, menciona que los precios son indicadores de la escasez relativa de bienes y servicios. Si algo se hace más escaso, Perdón, Antonella, le he perdido en audio. No sé si solamente es mi caso. Le estaba escuchando bastante bien y ahora... ¿ahora me Ahora escucha, licenciado? sí, nuevamente. Ok. Si algo se hace menos escaso o más abundante, su precio baja, por lo Sí, que los precios actúan como señales que nos permiten navegar el proceso productivo. Y gracias a los precios podemos comparar opciones de qué vale la pena comprar o qué no vale la pena producir, así qué es. deberíamos estudiar y etcétera. Los precios fluctúan respondiendo a la escasez relativa de los bienes es importante porque esa información nos permite reasignar eficiente nuestros recursos, tanto como nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro estudio y mucho más, de acuerdo a la realidad que enfrentamos. Y menciono un ejemplo que me gustó mucho, que fue muy intuitivo, donde nos señala que si cae una helada y tenemos menos papa disponible, el precio de la papa va a subir. Y eso se le indicará al consumidor que si quiere cuidar su dinero debe buscar alternativas. Y esto podría ser por innovación tecnológica, porque si lo podrá hacer, va a ganar más dinero en el mercado. Y si el precio de la papa y otros productos agrícolas suben a través del tiempo, eso le indicará a los jóvenes que podrán estudiar. En este caso sería agronomía.
ya que ese sector presenta un futuro prometedor. Por lo que tener precios fijos, la gente vive en una burbuja y no tener incentivos, por lo que no permite una reasignación apropiada de nuestros recursos. Eso podría aportar, licenciado. Muchas gracias, Antonella, gran aporte. Y todos los que se han dado hasta ahora. Yo había elegido estos artículos en el sentido de tener las miradas encontradas. No tener solamente una mirada Oglietti, donde aplaude y tal vez aplaude en exceso, al punto de hacer esa flor, de decir, debería ser el manual, ¿cierto? Posiblemente ahí quisiera que ustedes hagan una mirada crítica sobre los argumentos que él enlista y cuestionar los que sí son plausibles, los que se viene desarrollando, tal vez no de una gesta a título personal, de decir, desde Evo Morales esto ocurre, sino desde dónde data y cuál es su relación histórica de los elementos. Y también ver la otra mirada encontrada también, que puede ser en algunos casos, como ustedes lo han detectado, negativa, ¿no? Tal vez crítica, de pensar, como decía en el último artículo de Antonio Sarabia, de que estamos como el adolescente que de pronto está poniendo la basura debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Y que eventualmente se va a convertir en un puchichi y este puchichi revienta y va a ser más complejo lo que toque de aquí en más. Yo no estoy ni en lo uno ni en lo otro, sino estoy en la mirada de que ustedes se hagan un juicio criterioso de ambos elementos y en función del avance que vamos teniendo, estos se respalden con evidencia empírica. Siempre, como decíamos, la respuesta del economista es depende, ¿no es cierto? Más que simplemente lograr una aseveración ciega de ciertos aspectos, sino tal vez cuestionarlos en función de sus argumentos. Y sus argumentos, por supuesto, basados en evidencia empírica. Gabriela, ¿gustaba acotar algo más? Adelante, por favor, le escucho. Sí, licenciado. ¿Me escucha? Sí, se le escucha bastante bien. Bueno, licenciado, yo voy a hacer un comentario propio que es de la tercera, que es la baja inflación en Bolivia, ¿es una virtud o un defecto? Bueno, licenciado, yo estoy de acuerdo a lo que nos ha mandado y me parece bien, tiene, creo, mucha razón en lo que es este artículo. Em, Licenciado, para mantener lo que es la baja inflación, y ya lo han dicho mis compañeros, que el gobierno y el presidente o el ministerio, el ministro están siempre, creo, y también los he escuchado siempre en sus discursos, dicen que la inflación está baja y todo eso, y tienen razón, pero yo lo veo así, licenciado, que es como un león durmiente que está ahí, estamos calmándolo, pero ¿a base de qué? A base de préstamos, porque a lo que estaba leyendo también, Bolivia tiene también deudas y para mantener lo que es la inflación baja, estamos haciendo préstamos de otros países y también algo importante se puede decir de lo que es, decían de lo que es el subsidio, lo que es la gasolina, lo dan a bajos precios y eso creo que no está bien, licenciado. Y también que se llama, la gente se va acostumbrando a eso y como sabemos que si no está, si ahorita puede subir lo que es la gasolina, ahorita las personas pueden ir con bloqueos y todo eso y con eso lo Sí, arreglaría. Así que para mantener lo que es a la gente calmada y a la inflación baja, y seguir enalteciendo tal vez el gobierno, el país se está endeudando más. Y yo creo que está mal, licenciado, no está tan mal ni está tan bien, claro. pero yo creo que hay algo malo ahí. Y como lo digo, es como un león que está durmiendo, pero en algún momento, entre más hacemos préstamos de otros países, más, pero va a haber el momento en que vamos a tener que devolver ese dinero. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? Porque ahorita también a lo que hemos visto todos lo que exportamos nosotros, por ejemplo, el hidrocarburos y eso, en un momento se va a acabar. ¿Y de dónde vamos a sacar lo que es el dinero? Eso, licenciado. No, muchas gracias, Gabriel. Es un gran comentario y me hace recuerdo a una ponencia que he escuchado
No les he compartido el artículo, pero lo pueden encontrar fácilmente. Lo del león dormido que decía Gabriela, que también lo asumía el señor Andrés Oppenheimer. No sé si se ubican, es un periodista argentino que tiene su columna en Miami Herald, ¿no? En los Estados Unidos. Pero, ¿qué relaciona? No es específico con el caso boliviano. Simplemente voy a hacer este comentario producto de lo que él refiere de los gobiernos, él lo llama populistas, en una tendencia de manejo económico del último tiempo, de las últimas 2 décadas en toda Latinoamérica. ¿Qué es lo que él refiere, no? Respecto a lo del león dormido. Él refiere que los gobiernos populistas tienen una tendencia, esto uno puede relacionar con Bolivia, Perú, Argentina, Nicaragua, Brasil, etcétera, un gran etcétera, donde en ciertos gobiernos de turno la fase de crecimiento viene asociada, crecimiento económico quiero decir, viene asociada con una expansión de gasto público realmente prominente. Es como en ese momento alimentar al león, ¿no es cierto? Como que parecería que en la bonanza todo resulta bueno, se resulta promisorio y como que la hambre de ese león está siendo contenida, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de las necesidades del pueblo. Y en esas necesidades del pueblo, ¿cómo se la contiene? ¿Cómo se contiene su hambre? Más bonos, más subsidios, muchas dádivas, ¿cierto? Que vienen a costa del erario nacional que es de todos. El ciclo económico llega posiblemente con una relación democrática, donde a la vuelta de la esquina se encuentra otro gobierno, que no es el gobierno que expandió el gasto, y se va a encontrar con arcas vacías, ¿no es cierto? Con arcas mermadas, y entonces tiene que contraer el gasto. Y al contraer en gasto, resulta que el león otra vez vuelve a tener hambre, ¿no es cierto? Otra vez el clamor social empieza a levantarse y resulta que el elemento catastrófico se hace más evidente y ese elemento catastrófico sirve como un elemento comunicacional, si quieren verlo así, de decir, pero resulta que nosotros te dábamos bonos cuando estaba yo en gobierno. Entonces, si vuelves a votar por mí en el siguiente momento, yo te voy a volver al momento de bonanza porque así vivíamos en el momento promisorio. Entonces, ahora volvamos al león que no tiene hambre, ¿no es cierto? Al león dormido, volvamos a... Y así se van sucediendo las etapas cíclicas del ciclo económico y en relación con los ciclos políticos, según lo refiere el señor Andrés Oppenheimer. Esta discusión no es una discusión que se cierre en este momento. Vamos a volver a conversar al respecto. Quisiera que ustedes fundamenten muchísimos más argumentos de pensar en la baja inflación boliviana, no como una virtud plena, que hay muchos elementos que coadyuvan a que esta se dé así, y uno puede evidenciar cuáles son estos argumentos, despojado de cualquier sentimentalismo, y también puede cuestionar la situación con la cual vivimos el contexto. Y lo vamos a cuestionar con datos, con evidencia empírica, en función del avance que vamos a ir realizando. Entonces, ¿qué hago a continuación? A ver, dejo de compartir un segundito. Voy a compartir mi pantalla a pleno para que veamos lo que estamos haciendo al momento. A ver, no sé si ya se está viendo mi pantalla, pero lo que quiero hacer es lo siguiente. Está esto. Acá. Esto es lo que ustedes me han ido enviando hasta hace un momentito, ¿ya? Simplemente por poner cualquiera. Voy a, el último envío que me han hecho, lo estoy descargando. Lo guardo y lo abro, ¿ya? Para que lo veamos.
¿Están viendo mi pantalla? ¿Se logra ver? Sí, licenciado. ¿Ya? Esto, por favor, no lo asuman. Sé que estamos viendo el trabajo ahorita de Cristian. Sin embargo, no es que es una alusión personal, simplemente uno puede analogizar lo que estamos viendo de lo que él hizo en función de lo que ustedes también han desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristian? Me está mostrando un primer gráfico donde en la serie larga él hace 2 cortes y está excelente. Y luego tiene una tablita donde va mostrando, digamos, las estadísticas descriptivas básicas respecto de esos cortes. Y está muy bien. Y ahí viene la segunda gráfica. Y ok. Entonces, ¿qué es lo que quiero relacionar con este ejemplo que les pudo pasar a todos ustedes? Operativamente, ustedes me están demostrando de que pueden realizar este análisis. Eso está fabuloso. Pero lo que yo quiero, a ver, si es que alguien me ayuda recapitulando. ¿Cuál era el paso 1 que nosotros estamos desarrollando en este ejercicio? ¿Qué pretendíamos con el paso 1? ¿Qué es lo que han puesto en apunte, por favor? El punto 1 era realizar un análisis gráfico de las variables macroeconómicas de interés. Excelente. Jorge, ¿me decía algo más? Sí, sí saben lo que dijo la compañera licenciada. Pero el punto es el siguiente, por favor, y esto apúntenlo en complementación a la nota que tenemos, ¿no? La razón de realizar un análisis gráfico es poder tener una narrativa que indique la tendencia sube, baja. Lo que importa acá no es simplemente tener gráficos, sino la historia económica detrás de esa variable. ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? ¿No es cierto? Y eso va vinculado con el paso 2. El paso 2, yo les decía, ver sus características estadísticas básicas. Y está bien, aquí lo calculan. Pero la razón es, ¿por qué aumenta la media? ¿Por qué aumenta el valor mínimo? ¿Por qué aumenta el valor máximo? ¿A qué responde estos aumentos? ¿Hay una historia detrás de todo esto? ¿Hay una razón de por qué, bueno, estas variables, qué variables estamos analizando? Estamos analizando la liquidez y estamos analizando las exportaciones. ¿Cuál es la respuesta de este tipo de tendencias? Ese tipo de relaciones, por favor, yo requiero vayan desarrollando, por favor. ¿Por qué digo esto? Han tenido ya, me decía Carlos, no sé si estoy equivocado, me lo refieren, por favor. La última clase con él, donde empezaron a hacer algo con el látex. ¿Hicieron algo así? ¿Les he empezado a mostrar lo del látex? Sí, licenciado, nos estaba Cuéntenme, por mostrando. favor, ¿qué les ha dicho del látex? ¿Qué es el látex? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el entendido? ¿Qué les ha mostrado Carlos, por favor, si me pueden relacionar? Nos dijo que es algo como un Word, pero es un poco más profesional para hacer artículos científicos y generalmente lo utilizan los que hacen papers y lo hace más elegante, con un formato más formal, por así decirlo. Y ahí nos estaba mostrando un perfil que creo que él está haciendo y ¿Ya? nos mostraba que todo se hace con comandos. Eso principalmente, licenciada. Excelente. A ver, les voy a compartir pantalla para explicarme, darme a entender lo que estoy relacionando, ¿ya? Y esto también seguramente lo va a ver Carlos. Ya. A ver, estoy abriendo un Jamboard. Y voy a explicar el porqué de la razón del látex, ¿ya? Guay, ¿por qué no? Disculpe. Ahora sí. Ya. Entonces, entiéndase que vamos a utilizar el látex
solamente por curiosidad, ¿no? Se pronuncia LaTeX, ya no se dice látex. El LaTeX es un sistema de composición de textos orientado a la creación de, como ustedes lo han puesto, artículos científicos de una manera más elegante, ¿no es cierto? Documentos escritos con corte papers, ¿no es cierto? De corte científico, que presentan una alta calidad tipográfica. Ya sabemos que nuestra evaluación final, la penúltima evaluación final, va a comprender la producción de este artículo. Entonces, vamos a ir generando elementos que nos permitan esta generación. Con el látex, nosotros vamos a generar un paper. Un paper que va a tener la estructura IMRD. A ver, pongo en otra página esto, ¿ya? Lo voy a poner mejor así. Digo, va a ser IMRD y entre paréntesis voy a poner una C, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber una parte introductoria. Luego van a tener una parte metodológica. Luego van a tener una presentación de resultados, como en la esencia de lo que me han mostrado hoy, donde no son resultados heredados, sino son resultados generados por ustedes. Y luego va a haber una parte de discusión y finalmente una parte de conclusiones. A todos estos elementos, previamente, yo voy a generar un resumen. Voy a generar un abstract. Y aquí voy a poner ya, abstract. Y todo esto, como decía, va a estar dentro de un látex. ¿Con qué paquete les ha dicho que van a trabajar con Carlos? ¿Les ha hablado de algún paquete? ¿Les ha referido a algún paquete en particular? ¿Les dijo algo? ¿Les ha pasado algunos instaladores? ¿O no les dijo nada todavía? ¿Me comentan un poquito? ¿Qué les dijo? Adelante, por favor. Que yo haya visto en el enlace del Drive, no había nada. Ya, Si mal no me equivoco. ya. A ver, yo les voy a relacionar para que se lo soliciten a Carlos y Carlos también va a ver esto que estamos hablando. Podrían ustedes descargarse todo esto que estoy relacionando, es de libre descarga, ¿ya? Un paquete base que sea un mictex, que básicamente este es el paquete con el cual se maneja el LaTeX. Y luego podrían instalarse, que también es gratuito, una plataforma que permita de manera amigable operar el mictex. El mictex tendrían que hacerlo todo con comandos, pero podrían utilizar algo como que una interfaz que permita esos comandos, si uno no tiene familiaridad, tenerlos en ventanas, posiblemente tener ciertas listas. Uno de ellos puede ser el Text Maker. Otro puede ser, ay, qué mal estoy escribiendo, mil disculpas. Se los voy a escribir esto por chat, ¿ya? O el Technic Center. Y como este hay varios, ¿ya? A ver, dejo de compartir esto y más bien vamos a explorar lo que les estoy relacionando, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se está viendo, por favor. Se ve, Liz.
Se ve, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué les estoy diciendo? Por ejemplo, aquí pongo Mixtex, así como están viendo ahí. Y este Mixtex, si gustan descargárselo, es gratuito. Ya, y pueden descargárselo sin restricción alguna, ¿no? El Mixtex es la base para hacer el LaTeX. Y sobre eso, les decía, pueden también descargarse plataformas, como podría ser el aquí está, ¿no? Technic Center, perdón, se escribe así, que también es de libre descarga, ¿no? Entonces vean acá, por ejemplo, y está el download, y podrían descargarse este. O, por ejemplo, también, así como ese, podría ser el TextMaker, acá está el TextMaker. Cualquiera de ellos me da exactamente lo mismo, ¿ya? Vean, aquí está el download, y es libre, ¿ya? Todos estos son open access, no se requiere licencia, sino son de libre acceso, ¿ya? Pero la opción más afable, por favor, la que quisiera que ustedes manejen, la que trabajen con Carlos, es que en lugar de instalarse cualquiera de estos paquetes, si gustan se lo instalan, no hay ningún problema, pero preferiría que en lugar de instalarse esos paquetes, manejen la composición de textos en LaTeX en línea. ¿Cómo hacemos eso? Yo pongo en el buscador el overleaf, ahí está. ¿Se está viendo la ventana del overleaf? Y dice overleaf, editor de LaTeX online. ¿Se logra ver eso? ¿Están viendo mi pantalla? Y dice, ¿Ya? Entonces, por favor, se entran a la primera opción. Y les va a aparecer ese despliegue. ¿Sí? sí dice, se ve. Si ustedes lo van a hacer, ¿esto lo han hecho con Carlos o lo están viendo primera vez conmigo? ¿Es primera vez? Primera vez, Liz. Ya, Primera vez, excelente. sí. Entonces pídanle, por favor, yo estoy haciendo solamente alguna pautita, pero la profundidad, me dijo Carlos que esto él lo domina, ¿no? Entonces seguramente Carlos les va a brindar una explicación mucho más detallada de lo poco que podamos hacer conmigo, pero también vamos a hacer lo que no se vea con Carlos, también lo vamos a ver conmigo. Entonces, por favor, cuando ustedes ingresen a esta página por primera vez, van a necesitar registrarse. Si les pide registrarse, les va a pedir un correo electrónico, el que ustedes gusten, si gustan el de la UMSA, si gustan uno personal, no hay ningún problema, y les va a pedir una contraseña. No requiere nada más que eso. Y en este caso ya estoy registrado, entonces voy a poner ingresar. ¿Ya? Entonces ya está ahí con mi identificación. Igual si ustedes pueden registrarse con una cuenta Google, con una cuenta ORCID, no sé si tienen cuentas ORCID, con Twitter, o bueno, pues esta otra es para los que tienen ciertas publicaciones. Entonces, yo voy a ingresar ya con mi cuenta. Ustedes se abren su propia cuenta. ¿Se está viendo? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay varias opciones, luego lo vamos a revisar conmigo, pero a ver, voy a empezar con lo más básico, ¿ya? Uno que diga nuevo proyecto y voy a poner un proyecto vacío. Y le ponen el nombre que ustedes gusten, por decir algo, ¿no? Voy a poner artículo, ejemplo, macro 2. Y digo crear. ¿Me están siguiendo? ¿Se está viendo lo que estoy haciendo? Sí, Sí, licenciado. licenciado. ¿Ya? Por favor, ustedes repliquen lo mismo, ¿ya? Y pidan, si es que en alguna partecita se tranca, pidan el apoyo a Carlos. Y Carlos también va a ver este video y así me van a seguir. Ya, entonces vean esto, por favor. El LaTeX, el código fuente, la programación fuente, está aquí.
a la izquierda. Y lo que hace el LaTeX es, si yo, digamos, pongo este sources, ¿no es cierto? Es decir, todos son los códigos fuente. Simplemente yo le digo, a ver, switch to... Aquí voy a poner el editor del PDF. Todo lo que yo escriba acá me va a generar una salida en este otro lado. ¿Se logra ver? Es decir, aquí es mi código fuente, aquí está la programación, donde estoy haciendo girar el cursor, en la ventana izquierda, y aquí en la ventana derecha es la salida que puede convertirse en un PDF automáticamente. ¿Logran ver? ¿Sí? ¿Se está viendo? Ya. Entonces, por favor, háganme recuerdo. ¿Cómo he dicho que debería ser la estructura de mi paper, de mi documento? ¿Qué partes debería contener? Primero un resumen o un abstract. Y ¿Ya? después vendría la introducción. ¿Ya? Iremos por eso. Ayúdame, por favor. Introducción. ¿Ya? Luego de la introducción, ¿qué viene? La metodología. Excelente. Lo voy a poner. Metodología. ¿Ya? Luego, ¿qué viene? Los resultados. Excelente. Luego de los resultados. Discusiones y conclusiones. Excelente. Entonces pongo discusión y pongo conclusiones. Conclusiones. ¿Ya? Y vean, voy a poner recompilar. ¿Ven cómo se han generado automáticamente las secciones? ¿Se logra ver? Sí, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que yo escriba al interior de estas secciones, automáticamente se va a generar en esta ventana de salida. Lo que sí deben ustedes estar visualizando, que hay muchos caracteres que todavía están en inglés, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí dice September 2022, está en inglés, ¿no es cierto? Entonces, para corregir esos elementos, yo voy poniendo paquetes, como aquí arriba, ¿cierto? Dice Use Package, entonces voy a poner otro paquete acá. Voy a poner un paquete que se llama Use Package. ¿Cómo se llama este paquete? No me acuerdo. Lo que se llama, no sé, debe tenerlo preguntado. A ver, voy a poner así, ¿ya? Debe ser acá Spanish. Y voy a poner el paquete Babel. Y vuelvo a correr. Algo ha pasado. Algo estoy haciendo mal. Creo que esto es al revés, ¿ya? Lo estoy haciendo mal. Lo estoy poniendo al revés. Esto es aquí más bien papel. ¿No? Y aquí más bien es Spanish. Spanish. Esto me estoy equivocando. Uy, se ha arruinado todo. Ya, no sé qué me estoy equivocando ahí. Ya. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, digamos, aquí en el título, ir cambiando y pongo, no sé, voy a hablar sobre inflación y desempleo. Y pongo como autor mi nombre, pongo, digamos, Torres. Pongo la fecha de hoy, que es 5 de septiembre de 2022. Y vuelvo a recompilar.
¿Se logra ver lo que he hecho? Sí, listo. Sí, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que vaya escribiendo alrededor de este documento se va a estructurar automáticamente. Y hay muchos elementos bastante interesantes en este tipo de escritura. Por ejemplo, la nomenclatura matemática se ve bastante elegante. Si, digamos, yo les decía, quiero hacer un abstract, un resumen, pongo begin, aquí está, ¿no? Begin abstract, y pongo en abstract y pongo el presente documento comprende una investigación empírica, que relacione a las variables macroeconómicas de la inflación, medida como la tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor y el desempleo cuantificado como la tasa de desempleo abierto trimestral. Estoy poniendo cualquier texto ya, solamente para ilustrar lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces vean, por favor, cómo se va generando las partes de la salida de estos documentos. Y yo les voy a ir brindando ciertas especificaciones para ir nutriendo cada una de las partes. Por ejemplo, me dicen, por favor, si les ha llegado, ¿ya? A ver, una primera especificación. Ya. Les acabo de enviar un pequeño texto al WhatsApp. ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿Les ha llegado? Sí, licenciado. Ahí les estoy pasando la pauta de cómo ustedes, qué es lo que necesitarían para redactar el abstract. Lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se redacta, así como lo estoy mostrando acá, pero solamente por ahora quiero mostrarles en qué comprende el manejo del látex en línea, qué es lo que pretendo con, como ustedes me lo han presentado, sus datos, y qué es lo que eventualmente vamos a esperar como un resultado de final de asignatura. Entonces ustedes van a hacer uno de estos artículos. A ver, solamente para... A ver, no sé si es que esto sirve, pero me voy a... Les acabo de pasar un ejemplo. ¿Les ha llegado el PDF? Lo voy a abrir acá para que se pueda ver. ¿Ya? Les acabo de pasar
este artículo, ¿ya? Entonces lo estoy descargando. Lo estoy abriendo. Es el artículo que ustedes tienen. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, este es el ejemplo de un resultado final de macro 2. Al igual que en el anterior semestre, Héctor, que estaba en la clase, ha terminado haciendo este artículo. Vean elementos interesantes de este artículo, por favor, para que enlacen del por qué látex y no, por qué látex y por qué no Word. Vean la hipertextualidad. ¿Qué me refiero con hipertextualidad? Cuando uno acerca, digamos, el cursor, se vuelve la manito y la manito lleva el documento que está hipervinculado en las referencias de ese documento. Entonces, lo que ha hecho Héctor, vean cómo desarrolla, cómo ustedes lo van a hacer, ¿no es cierto? Esto lo vamos a hacer con nuestro Stata, cómo desarrolla algunos elementos analíticos, bastante interesante. Y vean que al final de todo tiene referencias, ¿no es cierto? Y ahí tiene los documentos que acabo de mostrarles, y estos están hipervinculados para poder capturarlos en la web. Entonces, vuelvo sobre la estructura y voy leyendo la estructura. Vean, por favor, y lo voy a ir pintando con partes, ¿ya? Resumen, aquí está el abstract. Y voy bajando y digo introducción y voy bajando. Tengo sección 2, M, metodología. Sección 3, resultados. Perdón, creo que me he saltado. Ah, no. Más abajo. Sección 4, discusión. Y finalmente, sección 5, conclusiones. ¿Me dejo entender lo que les estoy diciendo? Y vean cómo esto se genera automáticamente, ¿no? La introducción, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Este artículo, si bien ha sido generado en la materia, como lo ven acá, ¿no? En la materia de macroeconomía 2, es un artículo digno de cualquier revista indexada de categoría, ¿no? De prestigio, donde ustedes puedan publicar su documento. Entonces, eso es lo que yo espero como punto terminal de la materia. Y lo vamos a hacer juntos, pasito a paso. Entonces, hay muchos elementos detrás de este tipo de producción. ¿Me dejo comprender más o menos lo que les estoy mostrando? ¿O los he perdido demasiado? Sí, licenciado, se entiende. Lice. ¿Qué opinión les merece el que ustedes estén en la capacidad de hacer un artículo de estas características? ¿Les parece algo bueno, algo complicado, algo muy distante? Bastante bueno, Lice. Yo requiero, por favor, y esa es la razón del por qué estamos orientando la evaluación final a este tipo de producciones. Porque esto ya lo he dicho en algún momento, no sé si lo he dicho en esta audiencia o lo he dicho en otro espacio. Está bien que nosotros como carrera de economía de la Universidad Mayor de San Andrés estemos buscando certificaciones internacionales como el Mercosur y entre otras. Eso está muy bien. Pero existe como que una escala internacional
de cómo la actividad académica debe ser medida. Y la actividad académica en el contexto actual se la mide a través de la producción intelectual. Y producción intelectual que no parte de un centro de investigaciones, que está bien, ellos también deberían dedicarse a producir. No sé, y esto quiero ser crítico en desconocimiento, cuánta producción intelectual genera nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, por decirles algo. Cuánta producción intelectual generan mis colegas, yo mismo, en la carrera. Pero lo que sí necesitamos comenzar, que ustedes, como economistas en formación, empiecen a hacer producción intelectual basada en evidencia empírica, como la que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, yo estoy esperando generar en ustedes la capacidad para que hagan este tipo de investigaciones, para propiciar este tipo de investigaciones, y que al momento de que hablemos de inflación, los argumentos de la inflación, se base en evidencia empírica que ustedes hayan analizado. ¿Sí? Dicho esto, por favor, nos vemos el día miércoles. Hagan su registro de salida y vamos a continuar hablando mucho más extenso de estos alcances. ¿Sí? Hasta el miércoles, por favor. Gracias. Muchas gracias a usted, licenciado. Hasta el Hasta miércoles. luego, Hasta el licenciado, miércoles. gracias. Hasta Por luego, favor, licenciado. que por ahora no asuste lo que acabo de mostrar, más bien quisiera que motive. Vamos a hacer juntos, vamos a hacer pasito a paso, no es que les voy a dejar, ya hagan y presenten y ustedes van a ingeniarse la forma como lograr un artículo científico. Lo que yo siempre hago es, yo les muestro cómo se hace, ustedes miran, luego ustedes hacen, yo voy mirando y al final de cuentas terminamos haciendo juntos. Entonces, yo debo guiarlos hasta lograr el documento que ustedes han visto. Lo he hecho en todas las versiones que hasta ahora he tenido de nuestra asignatura y por supuesto es lo mismo que tengo que hacer con ustedes, ¿ya? Entonces, trátese de LaTeX, trátese de Stata, trátese de, no sé, algún elemento que se requiera en cuanto a los datos y todo lo demás, lo teórico, lo vamos a hacer juntos. No puede convertirse en un misterio de que ustedes no sepan cómo se hace. Yo comprendo que esa es una debilidad que se trae de la escuela, donde el profesor les dice, investiguen, pero no les enseña a investigar. O les dice, hagan esto, no les da la pauta de cómo se lo hace. En el caso nuestro, yo les voy a brindar paso a paso todos los elementos que necesitamos para lograr hacer nuestro artículo de corte científico. Hasta el miércoles. Muchas gracias. Hasta el miércoles, luego. Lice, gracias. Hasta luego, Gracias, licenciado. licenciado. Muchas gracias. Hasta luego, Lice, gracias. Hasta luego, Lice, gracias.